Niños y niñas, hoy en Arte y Cultura compartiendo gustos artísticos en familia. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderé a conocer diversas actividades que promueven la convivencia armoniosa, teniendo en cuenta el uso de lenguajes artísticos. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Crear propuestas y actividades que promuevan el uso de diversos lenguajes artísticos para disfrutar en familia. Empecemos. Observa y lee lo que pasa en la familia de Julia. Cada vez que estamos reunidos en familia, mi papá tararea los huaynos de su pueblo. Yo bailo siguiendo el ritmo y mi mamá nos acompaña aplaudiendo. Me hacen muy feliz esos momentos y nos sentimos más alegres y unidos. Julia se ha interesado en descubrir más sobre los gustos artísticos de su familia. Para hacerlo, elaboró esta tabla con preguntas de los lenguajes artísticos que conoce. Muy bien, niños y niñas, observen atentamente esta tabla que elaboró Julia. En esta columna observarán los lenguajes artísticos como música, danza y artes visuales. En esta segunda columna, ella escribió algunas preguntas que le permitieron descubrir los gustos artísticos que tiene su familia con respecto a la música, a la danza y a las artes visuales. En estas últimas columnas, ella escribió las respuestas que le dieron sus familiares con respecto a estas preguntas. Tenemos las respuestas de su mamá, de su papá y de ella misma. Veamos algunos ejemplos de estas preguntas y sus respuestas. Para descubrir si su familia tiene gusto por el lenguaje artístico de la música, las preguntas fueron dos. ¿Suele hacer sus actividades escuchando música? Su mamá respondió sí, su papá sí, y ella respondió que sí. ¿Silba y tararea canciones? Su mamá respondió sí, el papá sí y Julia sí. De esta manera, ella completó esta tabla. Finalmente, ella se dio cuenta que su familia sí tiene un gusto o preferencia por un lenguaje artístico. Observa atentamente la tabla. ¿Ya te diste cuenta cuál es? Muy bien. La preferencia de la familia de Julia es con respecto al lenguaje artístico de la música, porque todos respondieron que sí les gusta realizar estas actividades referentes a la música. El lenguaje artístico que nos une es la música. Nos alegra y nos permite disfrutar tiempo juntos. Muy bien, Julia, qué bueno que lo hayas descubierto a partir de la información de tu tabla. Recuerda, los lenguajes artísticos son formas expresivas para comunicar nuestras ideas, sentimientos y emociones a través de la danza, el teatro, la música, las artes visuales, etc. ¿Y en tu familia, qué gustos artísticos tienen? ¿Les agrada algún lenguaje artístico? Para responder estas preguntas, sigue estas indicaciones. Primero, observa los integrantes de tu familia. Identifica si acompañan sus actividades diarias con expresiones artísticas como hacer sonidos, bailar, cantar, pintar u otras. Luego, completa la siguiente tabla. Completa la tabla escribiendo los nombres de los integrantes de tu familia y agrega otras preguntas para cada lenguaje artístico. Guíate de los ejemplos. Muy bien, niños y niñas, así como Julia completó su tabla, es el momento de que tú también completes tu propia tabla para descubrir el gusto artístico que tiene tu familia. Veamos cómo lo hará nuestro amiguito Julio. En esta fila escribirás los nombres de los integrantes de tu familia. Ya tenemos a mamá, papá, escribirás tu nombre y el nombre de los otros integrantes. Ahora completarás escribiendo algunas preguntas.
Toma en cuenta que estas preguntas te tienen que ayudar a descubrir el gusto o la preferencia artística que tiene tu familia. Por ejemplo, para la música, ¿le gusta tararear canciones? Para danza, ¿tiene ritmo cuando baila? Artes visuales, ¿le gusta realizar modelados con plastilina? Otro lenguaje artístico, ¿le gusta actuar representando algún personaje? ¿Suele imitar las voces de otras personas? Muy bien, niños y niñas. Una vez de que ustedes terminen de escribir las preguntas, ya se las pueden realizar a cada uno de los integrantes de tu familia. Las respuestas tienen que ser sí o no. Por ejemplo, nuestro amiguito Julio ya le hizo estas preguntas a su mamá y su mamá respondió de esta manera. Finalmente, cuando hayas terminado de completar toda la tabla, resalta con algún color de tu preferencia el o los lenguajes que más representan a tu familia. ¿Cómo es esto? Observa atentamente. Vamos a suponer que la familia de Julio terminó de responder a todas las preguntas. Observa de que justamente en el lenguaje artístico de música, con respecto a estas dos preguntas, todos los integrantes de su familia respondieron que sí. Esto significa que todos los integrantes de la familia de Julio tienen preferencia o gusto por la música. Por eso lo va a pintar de esta manera. Así tendrás que observar los otros lenguajes artísticos, las respuestas. Si todos los integrantes de la familia respondieron que sí o la mayoría respondió que sí, entonces lo tomarás en cuenta como un gusto o preferencia del lenguaje artístico que tiene tu familia. Tú puedes hacerlo. Luego de completar tu tabla, reflexiona sobre lo descubierto. ¿Cuál es el lenguaje artístico preferido por tu familia? ¿Cuál te sorprendió más? ¿Por qué? ¿Te habías dado cuenta antes de las preferencias artísticas de tu familia? ¿Crees que sus preferencias ayuden a realizar actividades juntos? ¿Qué actividades puedes realizar con tu familia a partir del lenguaje artístico preferido? Lo importante de conocer las preferencias artísticas de tu familia es que los ayuda a disfrutar juntos y a convivir mejor. Observemos la actividad de exploración que realizó Julia, luego de descubrir el lenguaje artístico de su familia, la música. Julia eligió algunos objetos que tenía en casa, como cajas de cartón, baldes y unas cucharas. Luego prendió la radio y puso la emisora que escuchan en casa. Le pidió a su familia usar las cajas, baldes y cucharas como instrumentos musicales para acompañar la canción que sonaba. Poco a poco fueron creando una pequeña banda musical. Aplicamos lo aprendido. A partir de la experiencia de Julia, organiza una actividad con tu familia en la que utilicen su lenguaje artístico preferido. Pueden compartir esta experiencia mediante una foto. Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.